Bueno, hay dos hechos relevantes en la agenda política y económica de nuestro país y para hablar de esto ya está Carlos Polimeni, Iván Jagroski y el diputado Eric Calcaño. Bien, podríamos decir que de política y de economía en la Argentina, las dos noticias relevantes, si leyeron diarios esta mañana, si escucharon radio, si miraron programas de televisión, son primero el acuerdo con el Club de París, logrado de madrugada en Europa por Axel Kicillof después de una negociación que duró más de 20 horas. Y la segunda, una invitación formalizada por las relaciones exteriores rusas para que Argentina participe en Brasil cuando termine el Mundial, es decir, el mes de julio, de la próxima reunión de los BRICS, los países que se consideran son los países de las economías emergentes en este siglo XXI. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. A ese grupo de países electos de una nueva forma de pensar la economía y la política del mundo ha sido invitado a Argentina. Y vamos a charlar un poco con el diputado Calcaño. ¿Qué tal? Buenas tardes. En principio, el acuerdo con el Club de París. Sí. La deuda que Argentina tenía es una deuda que contrajeron otros gobiernos, empezando por la dictadura militar. Sí, habría que preguntarse primero cuál dictadura, porque el Club de París nace justamente para financiar el golpe militar de la llamada Revolución Libertadora, más fusiladora o liberatriste. O sea, la del 55. Pero la del 55, en el 56, ahí es cuando se le refinancian las deudas a la Argentina por primera vez, se juntan todos estos gobiernos de países desarrollados, le dan ese financiamiento para que la Argentina les compre bienes a los europeos. Esa es la época del 56, donde también Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional, y hoy asistimos al principio del fin de esa terrible y triste historia, con la cual la Argentina va a poder retomar los pagos y, como dice el comunicado del Club de París, efectuar todas las liquidaciones necesarias para regularizar su situación con el club y no tener nada más que ver. Este gobierno entonces está logrando un arreglo para pagar una deuda que heredó que viene de las dictaduras militares y las del mercado. Pero también eso vino... Eso ya se puso en el presupuesto creo que en 1986, es decir que en ese momento era el momento que había que discutir un montón de cosas. Luego nosotros nos tenemos que hacer cargo porque gobernamos del conjunto. No es esto no me gusta, esto no me gusta. Tomamos a la nación sin beneficio de inventario y la conducción política en estos 10 años lo que logró con la política de desendeudamiento son avances, como vos decías recién, que hace 48, 62 horas estábamos fuera del mundo, como dice la oposición, y ahora estamos invitados a la reunión del BRICS y acordamos con el Club de París en las condiciones que el ministro Kicillof definió como que defienden el interés nacional y además, muy importante, sin intervención del Fondo Monetario Internacional, que era el gendarme financiero del mundo. Bueno, nosotros arreglamos desde una posición soberana, hablando de política con consistencia económica y, como dice el propio Club de París, reconoce todo lo que hace el gobierno nacional para promover un crecimiento inclusivo y a reforzar su resistencia o resiliencia. Está leyendo el comunicado oficial. Exactamente, a los shocks exteriores. El del comunicado del Club de París, de esta gente del Tesoro, de la Dirección del Tesoro de Francia, que hace el secretariado de estos 19 países. De los cuales Argentina le debía 15 y por eso no era posible una quita. Bueno, porque ellos ellos se sindicalizan, digamos, nunca permiten club de deudores. Ahora, club de acreedores, por supuesto. Está el Club de París, que son los gobiernos con los países soberanos, y está también informal el Club de Londres, que son los bancos privados, también con los gobiernos que han tomado deuda. Más allá de los detalles técnicos, que seguramente serán muchos, recién cuando la presidenta hablaba en público en Berazategui, cuando la presidenta dijo, acordamos sin intervención del Fondo Monetario Internacional, la gente aplaudió, más allá de los detalles técnicos, porque una sensación que tenemos es que durante mucho tiempo dependimos de miradas de afuera y de intereses de afuera para gobernar economía. Nosotros en el Parlamento, antes se votaban el presupuesto que venía de Estados Unidos, el presupuesto que hacía el fondo, eran los técnicos del fondo. Habría que preguntarle a los referentes de la oposición si no hablan de planes económicos, porque el día que piensan tomar el poder, si llegan a las elecciones, van directamente a aplicar esas mismas recetas que nos llevaron al desastre. Quizás no hablan de economía porque precisamente no pueden decirlo. Pero lo del Club de París es un reclamo generalizado del establishment al mismo tiempo. Claro, pero no es una medida de este gobierno. Pero lo que quieren es que nosotros retomemos un circuito de financiamiento, pero para financiar evasión de capitales, como lo han hecho tradicionalmente los sectores afines al establishment. Lo que bien dijo la presidenta, y también lo remarcó el ministro Kicillof, es que si nosotros llegamos a tomar algún tipo de deuda o algún tipo de crédito en el exterior, va a ser para financiar inversiones productivas, reales, la economía real. Interno, lo que hay que ver es que la inversión extranjera o tomar créditos en el exterior está bien si contribuye a aumentar el nivel medio de la productividad de nuestro país. Es decir, si va a cosas
sólidas que permiten, por ejemplo, vaca muerta, por ejemplo, las turbinas, 740 megas, creo que va a haber la cada 90 días. Es tal vez uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno que viene. Ahora, yo lo vi y escuché a muchos economistas encomiables y dirigentes de la oposición decir que lo que hizo Kicillof en París, en sus gestiones anteriores del 20 de enero, era puro humo. Yo me imagino que ahora habrá una respuesta positiva también de la oposición. Escuché al diputado Sergio Massa también, que envió una gacetilla de prensa alabando esta gestión. ¿Por qué tan importante y es transversal a todo el arco político esta gestión? Porque cada cual va a querer ver en ese acuerdo lo que le sirve a sus propios intereses. Lo que sí, como bien dijo la presidenta, es que acá lo que ha primado desde el principio de las negociaciones ha sido defender el interés nacional. Negociaciones que ya había contactos en la época de Néstor. Esto no es un resultado, dicen, el ministro Kicillof fue y tiró humo hace 30, 40 días. No, empezó a conducir la negociación al punto donde después de, 20 horas estuvieron negociando, se llegó a un acuerdo, pero no hay cuestiones instantáneas en política. Por eso es sorprendente que digan esto es una cuestión de una semana para otra. Esto es el resultado de estudiarse mucho, de no pestañear en las negociaciones, de hacer entender los argumentos racionales y consistentes por los cuales nosotros creemos que esto es lo que podemos hacer. Tenemos además la posibilidad de pago en 5 años si vieran inversiones extranjeras, porque esto libera a todas las aseguradoras de inversiones, por ejemplo, la COFACE en Francia o Hermes en Alemania, para poder tener un flujo de inversiones productivas en la Argentina. El segundo tema que queremos tratar, Calcaño, es el asunto de la invitación a Argentina a participar como observadora de la reunión del BRICS. Cuando Jorge Larrata hacía su programa de televisión para un canal internacional sobre el mundo BRICS, una de las cosas que planteaba era que Argentina estaba muy lejos de las grandes potencias del siglo XXI. Allí están China y la India. Entre los dos países tienen casi 3.000 millones de habitantes. Son dos países que son colosos de la economía mundial. ¿Cuál es la lógica de que esos países, más Brasil, más Sudáfrica, inviten, más Rusia, dos países que atravesaron grandes periodos de economías comunistas como Rusia y China, inviten a la Argentina a la reunión de Brasil? Bueno, porque la Argentina viene manteniendo desde hace 10 años el mismo discurso en materia de relaciones internacionales, que era un discurso en minoría, pero que los hechos progresivamente nos fueron dando la razón acerca de un mundo multipolar, acerca del respeto de un sistema que esté alejado del doble estándar, que denunció también la presidenta, diciendo cómo nos van a juzgar con una vara y se van a juzgar a ustedes con otra vara. Éramos el país de las relaciones carnales, según el canciller Di Tella. Ya se sabe qué parte nos tocaba en las relaciones carnales. Bueno, sí, no era una cuestión demasiado afortunada, por cierto, y sobre todo la política exterior. Todo este tiempo ha sido la continuación de la política interior por otros medios. Es decir, no tenemos una diferencia. La política exterior ha sido la continuación de la política interior por otros medios. Por eso es consistente y porque hay una conducción política, hay una instrumentación técnica que permite mantener estas cuestiones. Esto no es únicamente de una persona, sino que es de un proyecto. Y eso creo que es también cuando se habla de empoderar la sociedad, también cómo nos manejamos en el mundo, habla de cómo nos manejamos adentro. Y no quedaría ahí, ¿no? Me imagino que hay un eje Mercosur-Rusia que al margen de invitar a Argentina a los BRICS, trascendería este año, el año que viene, y sería algo estratégico para Rusia tener una pata en América Latina. Por supuesto, pero hay que entender también que nosotros tenemos que llegar a acuerdos con países que tengan niveles de productividad parecidos al nuestro. Nosotros hemos tomado una decisión muy fuerte en economía, que es ser competitivos, pero no por el bajo salario de los trabajadores. Entonces, eso implica que hay que hacer esfuerzos de competitividad en otros sectores. El sector energético, que vamos a resolver en todos estos años, la cuestión del estrangulamiento externo por lo que sea remesas de divisas o por lo que sea endeudamiento, que también es un tema que se pone en caja progresivamente, y de ese modo estar en el mundo, junto con Brasil, junto con Sudáfrica, India, China, Rusia, bueno, también son países que tienen en alguna parte problemáticas parecidas a las nuestras. China, India, Sudáfrica han sufrido el colonialismo de pleno, con lo cual la causa Malvinas ahí encuentra auditores interesados. Brasil ha sido también un país muy castigado por el neocolonialismo como nosotros. Rusia se tiene que reinventar y de hecho está volviendo a la escena internacional con parámetros un poco distintos a ese consenso medio flan que se da a través del mundo. Entonces nosotros hacemos parte de ese club que es lo que nos interesa más que el Club de París. Podría pensarse que durante mucho tiempo admiramos al país de Abraham Lincoln y George Washington, grandes presidentes de los Estados Unidos, y ahora estamos ingresando en un mundo en que las relaciones con los países donde estuvieron Lenin, Mao, Mandela,
Gandhi, entre otros líderes del tercer mundo o de otra forma de plantear las cosas? Bueno, porque al sufrir el detrimento de la relación centro-periferia, todo lo que es el Fondo Monetario que viene y dicta políticas, bueno, China tiene una historia terrible en materia de agresiones coloniales, Rusia tiene que reinventarse a partir de lo que fue el Imperio de los Ares, la Unión Soviética, bueno, hoy debe constituirse en una democracia moderna plena. Me parece que la realidad pasa más por ahí. Lo que nosotros vemos en la política económica europea son políticas de austeridad que dan como resultado una subida del extremismo neofascista. Yo creo que muchos norteamericanos también añoran las ideas de Washington y de Lincoln. Y quizás somos nosotros los que en este momento estamos en una posición privilegiada para decir, bueno, hay que respetar los intereses populares, las naciones son cuestiones que van mucho más allá de lo que puede ser un efecto de moda. Los rusos son rusos, pueden haber sido zaristas o comunistas, pero el alma eslava va a seguir ahí. China es la única civilización antigua que sigue gobernando que sigue bajo una forma parecida a lo que eran hace 5.000 años. Me parece que ese es el mundo interesante en el cual nosotros tenemos algo que decir, un rol que jugar, lo estamos demostrando. Esto de hacer un acuerdo con el Club de París sin el Fondo Monetario va a sentar un precedente. Como hace 2 siglos nosotros también nos gusta innovar. Estamos haciendo, gracias por haber estado aquí. Por favor, muchas gracias por alianzas con países que hicieron verdaderas revoluciones, la revolución soviética en el 17, la revolución china en el 49, la revolución pacífica de Gandhi, la revolución de que fueran todos iguales en Sudáfrica, la revolución que Lula llevó adelante con la democracia en Brasil, sacando a 40 millones de personas de la pobreza en su gobierno de